Bueno, bienvenidos a la rueda de prensa de Alberto González. Nada, le doy paso al director general del club y luego ya pues empezamos el turno de preguntas con Enrique. Vale, hoy vamos a hablar un poco del caso Casnet Nou. Creo que más o menos se ha ido filtrando poco a poco, creo que la mayoría de preguntas que vais a hacer, así que para no hacerlo tan estricto ni tan serio, vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Empezar directamente con las preguntas y ya voy yo enganchando una con otra. Enrique. Hola Alberto, buenas tardes. Ha trascendido que el club ha alcanzado un pacto con alguno de los procesados. No sé si podría detallar el tipo de acuerdo, las cifras y demás. Gracias. Sí, más o menos ya salió ayer. Algunos os lo podíais intuir un poco por cómo empezó el juicio, si no me equivoco, que algunos de ellos mostraron conformidad a lo que se les venía pidiendo, declararon que aceptaban los hechos de los que se le acusaban. Pues sí, básicamente porque hay un acuerdo entre el club y esta serie de personas que sí que aceptaron esos cargos. ¿Qué implica? Pues implica que el club va a recibir una cantidad de dinero de más de 1 millón de euros y a cambio simplemente ellos, sin entrar demasiado a términos jurídicos, ellos reparan parte del daño que sufrió el club, lo que le supondrá un atenuante al final del juicio, que puede o no terminar con ellos no entrando en la cárcel. Jorge. Buenas tardes. Dice algo más de 1 millón de euros. ¿Podría concretar un poco más la cifra y valorar si está de acuerdo, está conforme, satisfecho el club con esa cifra? Si podría haber rascado, entre comillas, algo más. ¿Qué valoración hace? Vale, cuando digo poco más de 1 millón de euros es porque está entre 1 millón y 1.100.000. No, las cifras aún están terminándose por poquitos miles de euros, pero estamos en eso. ¿Estamos contentos? Pues evidentemente creo que como la mayoría de la gente por ahí fuera no estamos contentos por el daño que se hizo, que pericialmente creo que está entre 6 y 7 millones de euros y en general se dice que el daño podría ser mucho mayor si valoramos otras cosas. 1 millón de euros parece poco, pero la realidad es que llevamos 12 años en un procedimiento en el que desde el primer día se ha intentado embargar las cuentas de esta serie de señores. No hemos conseguido embargar casi nada, por el motivo que sea, y la realidad es que ahora mismo ya estamos recibiendo parte de ese 1 millón de euros. En cuestión de una semana hemos recibido más dinero de lo que habíamos conseguido embargar en 12 años. Por las malas no hubiéramos conseguido nada, por las menos malas estamos consiguiendo 1 millón y pico de euros. Edu. Sí, buenas tardes. A mí me gustaría saber un poco cómo se produjo esa negociación o cómo se alcanzó ese acuerdo. No sé si fue algo a petición de los acusados, si fue algo que buscó el club, un poco cómo se ha producido ese acuerdo. No, eso es Fiscalía la que contacta con las partes y a través de ese primer acercamiento de Fiscalía es donde empezamos a tomar ese contacto con los acusados. Que dentro de esta parte, aunque esto no lo he llevado yo personalmente, lo ha llevado el abogado que está personado en la causa, se van acercando las cifras. Empezamos por bastante más, no era viable y, como imaginaréis, como un partido de tenis, acabamos llegando a esto. Omid. Alberto, se ha comentado que ese dinero se emplearía en la inversión de la ciudad deportiva. No sé si eso es así, nos lo puedes confirmar, y si es así, si ya hay algo avanzado al respecto, si va a depender de lo que se ingrese, aunque ya me has dicho ya nos has dicho que la cantidad es más o menos definitiva, y si de esa cantidad dependía un poco el tema de los terrenos, dónde hacerlo y toda la estructura que vais a crear. Vale, vamos a empezar al revés. Nunca ha dependido el tema de la ciudad deportiva de lo que ingresáramos de esto. De hecho, para nosotros esto es un ingreso extraordinario que ninguno hemos computado. La verdad, si en 12 años no recibes 1 euro de ellos, no te esperas que en la temporada 24-25 vayas a recibir 1 millón de euros. Por lo tanto, una cosa no depende de la otra. Ahora, ¿que lo que hemos recibido lo vamos a utilizar para esto? Sí. Nosotros tenemos ahora mismo 2 frentes muy importantes que siguen siendo un poco una lacra de lo que arrastramos, que son el concurso y el no tener patrimonio físico del club. Pues con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a por la ciudad deportiva. La reinversión, por llamarlo de una forma total, de este dinero en la ciudad deportiva.
Y supongo que queréis un poquito más, ¿verdad?, sobre Ciudad Deportiva. Algo, vale, más o menos os lo puedo contar. Hemos tenido terrenos que han estado muy cerca de cerrarse. También he visto por ahí ruido en Twitter y a veces en algunos medios de que estábamos ahí, y es verdad, estábamos casi. Pero por cuestiones de la finca no puede ser esa. Aún así hemos trabajado en paralelo en otras 3 más y va bastante bien. Estará muy cerca. Si Dios quiere, os convocaremos otra vez dentro de poco, aunque solo sea para daros detalles realistas de dónde está la finca, qué queremos, número de campos y lo que pretendemos en las fases del proyecto, pero está muy avanzado, sí. Quique. Te quería preguntar, has comentado que ya hay una parte de ese millón de euros que se ha recuperado por parte del club. ¿Se puede cifrar cuánto exactamente? Pues estamos en unos 350.000 más o menos. Han sido ingresados antes siquiera de empezar el juicio, y el resto se va a ir ingresando estos días. Yo le quería preguntar por los 2 acusados que sí que no han declarado a favor del club, que han sido José Manuel García Osuna y Rodríguez Gesles, si se prevé que de esa parte también se pueda rascar algo de dinero, y cuánto o qué plazo hay para saber esto. Vale, no, por lo menos nosotros, siguiendo un poco lo que hemos hecho hasta ahora, de ser sensatos, no preveemos que vayamos a rascar nada. El momento, si yo fuera ellos, era antes. Ahora ya, para mí, no tiene sentido. Y el único que veo un poco más es valoración meramente personal. Es Osuna, que si tuviera una condena por el tipo de peticiones que se le está haciendo, volveríamos al mismo ciclo. Que tenga una condena, sea o no de cárcel, pero que tenga, sea lo que sea, de cárcel. Y esa responsabilidad civil, lo que lo valoren, entramos otra vez en esa fase de embargos, de búsqueda. Lo mismo, si en 12 años no hemos conseguido nada, le perseguiremos hasta la muerte, pero no esperamos gran cosa. Hola Alberto, buenas tardes. Yo te quiero preguntar un poco porque bueno, todo esto viene por la Asociación de Sentimiento Albinegro. No sé, un poco valoración desde el club, porque si no hubiera sido quizás por ese germen, igual no podía haber pasado nunca el juicio, etcétera, etcétera. Efectivamente. A ver, nosotros, por la parte que me corresponde, solo desde que llego hasta aquí, es verdad que no hay contacto ninguno con Sentimiento. La primera vez que yo hablo con Conrado es esta semana pasada, una vez que Fiscalía nos hace la aproximación de que lleguemos a algo. Y sí que es verdad que, siendo el club el principal perjudicado, nosotros le explicamos: oye, nos están ofreciendo esto, nos hace falta para Ciudad Deportiva, cuanto más tengamos más rápido iremos, y el club no tiene ningún tipo de patrimonio. No estamos hablando de cómo podría haber pasado en otros clubes en el pasado, de aquí se ingresa 1 millón de euros y el dueño se lo lleva crudo. Al final queríamos reinvertirlo, y a mí lo que se me transmite es que evidentemente parte de este proceso era intentar llegar a que el club de alguna forma pudiera tener ese algo que perdió por el camino, y que de principio podría ser esa Ciudad Deportiva. Si no fuera por las acusaciones particulares y luego la entrada de Fiscalía, sobre todo en esa fase de instrucción tan dura y tan larga, y por el juzgado de instrucción, que realizó un trabajo, pues honestamente, brutal, muchos años, mucha documentación, toda persona que pasaba por el proceso, si no me equivoco, era imputada, se le garantizaban los derechos para que no hubiera ningún problema por el camino, y luego se decidía si se le quitaba de la causa o no. Esas 3 piezas, acusación particular, Fiscalía y juzgado de instrucción, durante todos estos años, son los que han permitido que se llegue hasta aquí. Entre ellos sí que es verdad que el club estaba personado, pero es Sentimiento el que ha llevado la carga de que esto no se muera. Tendrán el reconocimiento que se merecen, evidentemente. Enrique. Sí, has comentado que el club estaba personado. No sé si antes de vuestra llegada piensas que el club se podía haber implicado algo más para que ahora el dinero que recibe el club fuera mayor. No sé hasta qué punto realmente soy yo el que te tiene que contestar eso, más allá de una apreciación personal. Sé que al final yo me incorporo en esta fase de acuerdo en valorar si la cantidad es positiva o no, si encaja con la gestión que estamos haciendo nosotros de Ciudad Deportiva. Ahora, valorar el trabajo que se ha hecho durante 12 años por compañeros, creo que no me corresponde. Hemos llegado hasta aquí
y lo han cerrado entre todas las partes de la acusación. ¿Más preguntas? Edu. Omid, Quique. En referente, cambiando de tema, a la ciudad deportiva que comentabas, que pronto sabremos la ubicación, ¿se puede decir por lo menos el término municipal es Castellón de la Plana? Estamos intentando a toda costa que sea Castellón de la Plana, pero más o menos todos, de hecho, una obviedad decir esto, pero todos conocéis Castellón mucho mejor que yo. Sabéis que los terrenos en Castellón son todos muy pequeños, muchos propietarios, y los que tienen los terrenos agrupados son bastante poderosos, así que nos está costando mucho filtrar para llegar a tener una lista de cuántos terrenos puede haber disponibles por los 100.000 metros que hemos dicho ya. No son muchos, así que por mucho que buscamos y que nos van llegando desde fuera, la lista es siempre de los mismos terrenos. No es fácil encajar lo que queremos dentro de cualquier planta, porque al final estamos hablando de terrenos rectangulares que tienen que encajar sí o sí, pero bueno, por lo menos te puedo decir que eso, 4 o 5 parcelas sí que tienen sentido. ¿Alguna más? Castellón. Y por mí la última, referente a lo ocurrido ayer con los 2 apagones, ¿habéis analizado qué ha podido pasar y si ya se ha solucionado definitivamente? Sí, se analizó durante el propio partido. Es verdad que este es el tipo de situaciones que la Liga quiere evitar en cualquier situación, para lo que nos preparamos todos y que al final te acaba pasando. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos montados con la empresa que ha puesto la nueva luminaria 2 tipos de estándares, por decirlo de alguna forma. Uno para primera división, para evitar los problemas que pasaron con la iluminación que se montó hace 4 o 5 años. Ya nos hemos preparado para el mejor escenario. Primera división y segunda. Primera estamos hablando de 2000 lumens, segunda 1500. Hasta ahora hemos jugado siempre con 1500 y no ha habido ningún problema. Ayer se decidió que se pusiera 2000. La instalación en teoría soporta los 2000 sin problema, pero la teoría la hemos visto durante el montaje y la práctica la vimos ayer, y la realidad es que no soporta los 2000 lumens. La primera vez se nos fue durante 2 minutos 45 segundos, según lo que nos traslada la Liga. Vuelve, a los 3-4 minutos se vuelve a ir 30 segundos y vuelve enseguida. Entre el primer y el segundo apagón ya sabíamos el motivo y por eso no vuelve a irse una tercera vez, porque cuando se va la segunda lo pasamos a los 1500. No volverá a pasar. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues si no tenéis ninguna más, gracias a todos por venir aquí y nos vemos el viernes en la rueda de prensa de DIC. Gracias.